es importante hablar sobre la relevancia de la formación de los médicos en nuestro país. ¿Qué está pasando? Si hay fuga de talentos. ¿Cómo ven los especialistas en salud pública la carrera médica en nuestro país? Nuestro siguiente invitado, doctor Huerta, es el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico especialista en estadística, investigación y salud pública, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación en la Universidad Científica del Sur. Bienvenido y muchas gracias. A modo de conclusión, le planteaba yo más o menos el contexto, más allá de los dos exámenes que han entrado en confrontación últimamente. ¿Qué podemos decir sobre la formación, la carrera médica en nuestro país? Doctor Maita. Bien, muchas gracias por la oportunidad y volver a conversar con ustedes. Es importante tomarnos estos tiempos para poder reflexionar sobre la carrera médica, porque al final de cuentas, este producto de la formación que hacen las facultades es quien nos van a atender. Y dependiendo de qué tan bien salgan, va a depender la calidad de la salud que otorguemos a la población. Entonces, se han barajado y he estado escuchando la discusión, y hay un punto importante en cómo hacemos los controles para esta buena formación. Han habido esfuerzos donde uno ha sido licenciar escuelas de medicina, que ya no van más. Luego lo otro tiene que ver con las acreditaciones, donde la mayoría de universidades estamos apostando por acreditarnos fuera del país porque los mecanismos nacionales todavía no están funcionando como deberían. Y lo otro son estos exámenes nacionales de licenciamiento, que no es una novedad en el Perú, sino existen en más de 40 países, y estos exámenes tienen ciertas características. Hay algunos que se toman, pero no funcionan para nada. Y digamos, esos son los dos que hay en el Perú. Tanto el ENAM de ASPEFAN como el nuevo del MINSA no sirven para nada, porque no sirven para que alguien otorgue un grado o para que pueda ejercer en un país. Luego están los exámenes que se toman en algunos países para aquellos médicos que se han formado afuera, para garantizar que ese médico que viene de otro país puede ejercer la medicina en ese otro país. Y luego hay otros grupos de exámenes, aquellos que se toman antes para que aquel que apruebe, independientemente de la universidad, pueda obtener un título, y aquellos que se dan a todos los que tienen título, sean nacionales o extranjeros, pero para que el Estado pueda garantizar que ese médico formado, independientemente de la facultad que se formó, sí está calificado para ejercer la medicina en ese país. Entonces, este último grupo de exámenes creo que es el modelo que podría adoptar el Perú. Es decir, independientemente de dónde se haya formado, en una universidad pública, privada, en el Perú o en el extranjero, necesitamos acreditar que estos médicos están capacitados. Y de hecho, las normas ya existen, solo que con ciertas trabas. ¿Y a qué voy con esto? Han habido continuamente peleas entre el Colegio Médico, ASPEFAN y el MINSA por decir quién tiene la batuta en este problema. Pero actualmente el Colegio Médico, en su nuevo estatuto, ya establece que ellos tienen la posibilidad de tomar un examen de competencias, que es lo que hablaban los decanos hace un momento, que el problema que tenemos con el ENAM es que es teórico, pero solamente con teoría no sabemos si uno es bueno. Tenemos que evidenciar las competencias prácticas que tienen ellos, y hoy por hoy la mayoría de facultades de medicina tienen centros de simulación y de COE que ya podrían ser algunos de ellos certificados para hacer esa segunda parte. Entonces, muy bien, Percy, entonces, sí. Percy, disculpa, habla Elmer Huerta, ¿cómo está? Gusto saludarte. Entonces, lo que nos estás diciendo es que el ENAM, como está, habría que mejorarlo, habría que hacer de que mida otro tipo de competencias. O sea, yo creo que el ENAM es como se ha comentado hace un momento con el doctor. Puro teórico, pues. Que lógico. Tienes tu examen teórico, un Step 1 y 2, creo, en Estados Unidos, y te falta el upgrade del práctico. Claro. Entonces, ¿qué podría haber? La parte clínica. La parte teórica que ya la tiene el ENAM se podría reconocer como aprobarlo como la fase 1. Y la fase 2, con este estatuto del Colegio Médico que lo puede ejecutar, podría tener la parte práctica. Pero en todo esto interviene el MINSA y dice, yo soy el empleador y por lo tanto yo soy el que va a calificar a quien contrato. Para contratar sí, pero para ejercer la medicina tienes que estar colegiado. Y si el colegio médico tiene la potestad de decir quién se colegia, ese puede ser un filtro. De acuerdo. Entonces, lo que falta acá es que han habido peleas entre grupos de quién quiere el poder
pero no se han sentado a conversar y decir qué es lo mejor para el país. Entonces, Correcto. lo que hemos tenido es momentos donde ha predominado PEFAR. Claro, usuarios, es decir, pacientes, pero también los médicos, los estudiantes, ¿no? Que aspiran a desarrollar una carrera, digamos, a encontrar oportunidades de trabajo y a quienes en muchos casos se les solicita haber cumplido con el SERUM para poder aspirar a determinados cargos y puestos. El problema de SERUMS es otro, y para mí es mucho más grave de lo que se viene comentando de quién entra. ¿Por qué? Porque se sabe que aquellas poblaciones que tienen médicos que los reemplazan a cada rato tienen peores resultados de salud porque justamente un aspecto importante es el médico que te acompaña y te conoce en la vida. Claro. ¿Cómo le mandamos a la población con menores recursos a un médico que lo cambia cada año? Como han escuchado, llegan con menores competencias, se adaptan y luego, cuando ya saben, tienen que cambiarse. Hay modelos Correcto. en otros países donde los médicos que se mandan a estas zonas están 3 o 6 años, de tal manera que garantizamos no solamente presencia, sino Continuidad. Conoce Muy a bien. la comunidad, sabe cómo llegar a Correcto. ella. Exactamente. Entonces, Pero sí. aquí nuestro problema con el SERUMS es otro. Lo han creado de una forma que permite Para parchar, coberturar. es un parche y tener allí a uno que esté por un año para que después la gente no diga que no tenga quien lo atiendan y los cambian año a año. Y lo Pero peor sí, es que es 40% muy importante. de ellos lo hace gratis. Correcto, en exactamente. otras carreras, Porque lo necesita, Exacto. porque lo va a necesitar en el porque futuro. lo obliga el SERUMS. Correcto. Pero sí, aparte del importantísimo tema que has puesto sobre el tipo de examen que debería hacerse y que necesitamos más diálogo, se necesita más diálogo para llegar a un buen examen que realmente mida las capacidades de los alumnos. Quiero tu reflexión con relación a lo que se ha tocado en este programa por varios invitados. Tanto los decanos como los serumistas nos han dicho, y considerando el sistema de salud que tenemos, que estamos con un 67% de enfermedades crónicas, esa es la carga en este momento. ¿Tú crees que la formación del médico en el Perú es demasiado hospitalaria y muy poco comunitaria? Sin duda. Y de hecho hay ¿Cómo debe cambiar? ¿Quién debe cambiar eso? las facultades. Y de hecho hay una sobrecarga de trabajo. ¿Pero lo va a hacer una por una o se necesita, como hablamos hace un rato, un plan Flexner, un reporte Flexner para el Perú? El problema, yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que hacer una introspección, revisar y cómo mejorar. El problema que tenemos es este tema de autonomía universitaria, donde muchas universidades te van a decir, yo soy autónomo, bonito tu informe, pero no lo voy a seguir. Entonces, ese es un problema que tenemos hoy. Entonces, ¿dónde están las soluciones? Sí se puede hacer el informe. De hecho, hace como 6 o 7 años hubo todo un movimiento para mejorar la educación médica, convocado con un MINSA que sí quería hacer cambios. Se hizo un manual de competencias, se hizo recomendaciones de qué hacer. Algunas facultades trabajaron en ello y otras facultades no lo trabajaron. Entonces, Ahora, ¿cómo hacemos atractivo para los futuros médicos o para los médicos en general un servicio en estas zonas que requieren atención y que requieren además la presencia de alguien que pueda tener incluso más experiencia que un serumista? no hay que inventar la pólvora. De hecho, ya hay países que tienen esos modelos. Por ejemplo, en Chile, el médico SERUMS va de 3 a 6 años y yo le pongo incentivos. Tiene un ingreso adicional, tiene la posibilidad de terminar sus SERUMS con una maestría o una especialidad, tiene una serie de capacitaciones y tiene la posibilidad de rotar, porque uno de los problemas grandes cuando mandas a un profesional altamente capacitado a una zona alejada es que cuando esa persona crece en su ruta de vida y tiene hijos, dice, yo no me puedo quedar acá. Correcto. Porque no tengo cómo educarlos. Claro, Entonces, y ahí muevo. viene la fuga de talentos de la que hablábamos al inicio. ¿Existe fuga de talentos? Porque yo imagino que se forman en el Perú muy buenos médicos. De hecho, y hay un estudio del Colegio Médico que encuentran que entre el 10 al 15% de los médicos emigran y hay promociones. De hecho, de mi promoción, cerca del 50% de los médicos sanfernandinos migraron en ese tiempo, luego... Aquí hay uno, ¿no? Exacto. Que cuando yo decidí salir del Perú fue porque la formación que yo quería en prevención del cáncer no existía en nuestro país y bueno, de ahí ya cuestiones personales hicieron que me quede. Pero ese también es otro punto, si hay o no hay las capacidades que el médico quiere para formarse en el país. Entonces, ¿tú crees, Percy, que necesitamos un perfil nuevo del médico para el Perú? Y de hecho que es necesario porque también estamos cambiando en la relación médico-paciente.
Hoy por hoy, o antes en realidad, era el que entraba a medicina era básicamente como yo, era un tipo chancón con buena memoria, porque necesitabas esas competencias, pero hoy el saber mucho, tener buena memoria, no es lo básico. Necesitas más bien las competencias blandas de poder saber comunicar, interactuar, porque hoy la información la tienes en el celular. Tú tienes que tener la capacidad más bien de tomar buenas decisiones, de interpretar la información y trasladarle al paciente y darle confianza. Y eso no lo vemos en el día a día en las charlas hospitalarias, sino que ya hay otros mecanismos de enseñanza como son los escenarios de simulación, pacientes simulados, que las universidades ya tienen y ese trabajo es distinto. Muy bien. Muy bien, pues Percy, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a redondear este problema. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. El doctor Percy Maita Tristán, médico especialista en estadística e investigación de la Universidad Científica del Sur. Gracias, Percy.